Es conveniente recordar que para llegar a este paso, al que yo voy a empezar a mostrar de aquí en adelante, tiene que estar incorporados los dos modelos. Recuerden que para poder hacer eso, ustedes trabajan con su modelo base y luego debiesen ir a insertar, vincular archivo Revit, ¿ya? Ustedes seleccionan elementos a ser incorporados, después los tienen que seleccionar y colocar enlazar. Yo aquí he enlazado, estamos trabajando con el proyecto Apus Cankai, que por cierto les fue muy bien en la entrega del modelo, está bastante completo. Hay un par de cosas por arreglar, pero en general está bastante bien, ¿ya? Bien, vamos a trabajar con lo primero, con lo siguiente. Recuerden, cuando se hace esa importación de vinculación del archivo Revit, ustedes tienen que seleccionar todas las partes que hace referencia a incorporar los detalles, niveles y rejillas, ¿ya? Hay algunas que se empiezan a duplicar, pero después nosotros podemos ir haciendo ese filtro de selección para que esto quede de buena manera incorporado. Haciendo eso, entonces van a aparecer todos los niveles, si no, ustedes van a tener los niveles que solamente ustedes han creado. Entonces vais a volver a crear y volver a enlazar. Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Bien, tengo entonces esta primera parte, tengo el nivel planta 1 y el nivel planta 2, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, vamos a sacar la planta del proyecto. Para eso voy a trabajar, en este caso, siempre con una representación de línea oculta. Recuerden que me interesa en este caso que la topografía tenga mayor información, ¿cierto? Mayores curvas de nivel. Para poder trabajar con eso, recuerden que yo me voy a la flechita que tenemos acá. Luego aquí me salen las curvas, los intervalos, y quiero que las curvas estén incorporadas cada 1 metro. ¿Ah? Le doy a aceptar y fíjense que ahí empieza a aparecer ese trazo. Quizá 1 metro muy poquito, le voy a poner que estén cada 50 centímetros. Le voy a dar a aplicar y aceptar y ahora sí que sí. Vamos a seguir trabajando con eso. Recuerden el orden que tienen los ejes, es muy importante, ¿cierto? Hay un eje que se llama R42. ¿Estará bien o no estará bien? ¿Ah? Ojo con eso. Recuerden que eso tiene que tener un orden sumamente claro. Ya, para efectos de la representación planimétrica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocultar en la vista esa categoría que pertenece a la rejilla. Oye, miren cómo empieza a aparecer el proyecto, casi como que uno puede respirar ahora. Vamos a ocultar también esa categoría, la categoría de las elevaciones. Acá yo empiezo a ver un suelo, nos falta un suelo acá. Ese suelo donde está el equipo Apus Cancayo, ¿no? ¿Está ese suelo? Está oculto, parece. Sí, está oculto. ¿Está Apus Cancayo por ahí? Vamos a conversar con las chicas. ¿Está o no está? Aquí estoy. Aquí está el suelo. Está oculto. Miren. Está oculto. Como está oculto, lo selecciono y coloco mostrar, ¿cierto? ¿O no? A ver. Ah, son losas de cimentación. Perfecto. Hay elementos que no lo estoy viendo. Entonces recuerden que cuando no veo esos elementos tengo que ir a modificaciones de visibilidad, ¿cierto? De gráficos, editar, o presiono en el teclado la letra V, ¿cierto? VD. Con eso entonces yo voy rectificando cada uno de los elementos con los que estoy trabajando. Eso me parecía que era decía suelo, losa, ¿cierto? Pensamiento, a ver, vamos a seleccionar de nuevo ese. Recuerden que cuando se complica un poco el asunto, nos conviene tener acá en esta vista, vamos a colocar vista mosaico. Y ahí vemos, logramos ver las dos. Entonces así podemos ir haciendo clic y podemos ir haciendo la revisión de eso. Es un suelo, ¿ya? Y acá debiésemos tener ese mismo suelo. Vamos a revisar entonces en estos gráficos que aparezcan los suelos. Vamos a ir acá y los suelos. Ah, están activos. Acá no están apareciendo los suelos. Ornamentación, modelo analítico. A lo mejor es un suelo analítico, ¿no? A ver.
Sin borde. Es un suelo arquitectónico. Es un suelo arquitectónico. Bien. Vamos a cambiar esto de nuevo. Los analíticos los apagamos. Buena pregunta. ¿Por qué no se ven los suelos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aquí hay algo raro. Esto es un analítico dice que no lo muestre. Acá aceptar. Vamos a revisar quizás la proyección en la planta. Vamos a ver el rango de vista. Aquí estamos viendo el rango de vista. Tengo el nivel A1, ya que corta al 1,20 m. Y la parte inferior está en el 0,0. Está bien. La profundidad de la vista también está bien. Vamos a colocar, a ver, subyacente. Vamos a colocar el nivel de abajo. A ver si se activa el suelo. No. Se ve la cuadrícula. ¿El suelo lo tiene incorporado en alguna fase o algo así? Equipo Kankai. ¿Cómo incorporaron ese suelo? Está por ahí el equipo Kankai, ¿no? Vamos a revisar un corte, quizá. Está por ahí equipo Kankai, ¿no? Vamos a revisar acá. Fíjense que a veces estamos trabajando con vista, ya, pero miren, aquí hay algo interesante. Yo estoy trabajando en la vista A01 y no veo el suelo. ¿Por qué? Porque ese suelo está asociado al NPT A04. ¿Mm? Entonces, ¿será que ese se llama NPT04? Y aquí no está, entonces lo debemos cargar. Cargar vista de planta, vamos a cargar todas las vistas que no estamos viendo. Le damos a aceptar y ahora vamos a ir a la vista 04. Ahí sí, pues, ahí sí que sí. Ya me estaban asustando ya. Recuerden entonces, cuando no aparecen esas visualizaciones, generar un corte y ver cómo están participando o operando, más bien dicho, los niveles respecto a la representación gráfica. Entonces, yo estaba revisando el NPT1, pero en realidad es el 4. Aquí es muy importante entonces revisar cuáles son los diferentes niveles de piso terminado para que sea unos niveles apropiados. Quizás el 1 me parece que el que está aquí abajo, ¿no? Ese cuál es, claro, ese es el 1. Yo cuando seleccioné este, en realidad fíjense que dice nivel 1, pero en realidad ese no es el nivel 1 porque el nivel 1 está aquí. Pues. Ahí hay algo raro, ¿no? Ojo con eso. Ojo, ojo, ojo. Porque si no, aquí debiese decir N1. ¿No? Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el NPT04 y ahora vamos a trabajar en la representación planimétrica. ¿Ya? Habíamos dicho que las rejillas las vamos a ocultar. Ocultamos la categoría completa. Habíamos dicho que esa categoría también la vamos a ocultar. Ocultar categoría. Ahora sí, tenemos estos diferentes suelos que tienen diferentes patrones, pero vamos a trabajar con esos suelos para que tengan un patrón acorde con el modelo. ¿Ustedes creen que el proyecto tendrá un patrón con ese tramado o no? Si la respuesta es no, entonces habría que corregir esa madera, el acabado. Eso en realidad debiese ser más bien horizontal. Horizontal como eso quizás. ¿Ah? Yo le voy a dar acá y fíjense que ahora se debiese actualizar eso. ¿Sí? Solo. Ah, en patrón de relleno, ¿eh? Pero es que aquí a lo mejor tenemos otra cosa en tablado. Ah, ya, aquí hay una ensalada más o menos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo reconocí este suelo,
Y entonces voy a corregir la representación gráfica de este suelo. Y es muy importante entonces que tengan en consideración lo siguiente. Habíamos trabajado con la opción de anotar y aquí podemos generar, perdón, diferentes patrones de relleno, ¿cierto? Región rellenada o región máscara. Máscara queda un sólido, ¿cierto? Un polígono, el cual el interior queda blanco y oculto lo que está atrás. En cambio, la región rellenada otorga la posibilidad de generar diferentes tramas o hatch, ¿cierto? Texturas. Pero hay otra alternativa que sería trabajar con los suelos y a esos suelos designar una materialidad. En este caso yo estoy seleccionando el suelo que es MD, ¿cierto? Un suelo de madera, el cual tiene 2 centímetros de espesor. En la parte para poder editar ese patrón de relleno, ¿ya? Es muy importante entonces tener en consideración que la estructura tiene un contrachapado, que es entablado, ¿m? Pero fíjense la representación que tiene en la planta. Es una diagonal y eso quizás en realidad no debiese ser así. Eso en realidad debiese ser una línea horizontal. ¿Mm? Ustedes van a tener que agregar los elementos apropiados necesarios para poder contribuir a una buena lectura. Fíjense que yo lo cambié y ahora se ve horizontal en la planta. Pero ¿habrá sido así? ¿O en realidad que va siguiendo en la dirección de las vigas? ¿Cómo será ese patrón acá en el interior? Es muy importante entonces que el equipo lo revise, ¿ya? Tienen que revisar cómo ese patrón, porque seguramente lo que va a pasar es que son diferentes tipos de suelo, los cuales tienen esos patrones para poder hacer ese desarrollo interior. ¿A qué me refiero con eso? Que quizás esta parte, los suelos van así, porque van en la misma dirección del entramado de vigas que van abajo. Y claro, ahora en esto que yo estoy viendo, quizá el suelo va en la otra dirección. Entonces, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué nos interesa entonces que aparezcan en la planta de arquitectura? Sin duda tienen que aparecer eh, los elementos que están siendo cortados, proyectados, ¿cierto? Tiene que aparecer con espesor, yo lo tengo oculto. Fíjense cómo aparece el emplazamiento con una línea bastante gruesa y en realidad eso debiese ser finito, ¿cierto? Entonces, para poder cambiar eso, voy a los gráficos de visibilidad y me voy a ir a la parte de la topografía. Voy a decir que la línea de proyección, porque yo lo estoy viendo, no lo estoy cortando, que sea con una línea de color gris o ese gris clarito y le voy a decir que tengo un sólido y el grosor sea 1. Con eso le voy a dar a aplicar, aceptar y fíjense que eso no se ha cambiado. Cuando pasa eso es porque básicamente al interior de esa opción, en la parte de topografía, genera diferentes elementos que son estos y estos tres que nosotros estamos viendo acá, los cuales podemos modificar. Entonces tendríamos que seleccionar todos esos. ¿Ah? Le hago clic en modificar y ahora sí que sí. Fíjense que yo cambié la parte general, pero ahora me estoy metiendo al interior a cambiar esas diferentes curvas. Ahora sí que si se dieron cuenta, mucho mejor la representación gráfica, mucho mejor la representación gráfica. Este suelo, ay, 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 ¿cierto? Tenemos ese suelo que me parece que debe ser más bien un radier. Si un radier, ojo con eso porque acá debiese tener acá ese relleno debiese ser algo más cercano, de nuevo, lo estoy viendo en planta, ojo, cuando yo lo estoy viendo en planta es patrón de superficie, en corte, ahí quizás tiene otro relleno, pero en realidad esto debiese tener quizás un material quizás como ese tipo, un radier, aplicar, aceptar. Y aquí estoy haciendo coherente, fíjense cómo cambia la representación. ¿Será que a lo mejor ese relleno es un gris clarito? Entonces debiese cambiar esa representación y para eso voy a editar tipo, de nuevo me voy aquí a esa edición, de nuevo me voy al relleno y fíjense que el color de eso está saliendo con un color negro, RGB 000, ¿cierto? Que es ese color. Pero quizás a lo mejor esto va a salir con ese gris, el 192. Aplicar, aceptar. Fíjense ahora cómo va a cambiar la representación gráfica. Ahora molesta mucho menos. ¿Mm? Habíamos quedado de que las integrantes del equipo, ¿cierto? Van a tener que revisar cómo es el patrón de los suelos para que quede bien representado. Acá también vamos a hacer ese cambio para que todas las texturas aparezcan en un segundo plano. Entonces, RGB que es 00 va a tener la configuración 192 en cada uno de ellos. O bien seleccionar eso y con eso yo cambio
los diferentes patrones en la representación. Fíjense que yo cambié eso en la superficie, se ve horizontal, pero ¿cómo se ve en el modelo tridimensional? Voy al modelo 3D y fíjense que las líneas están puestas de cualquier manera, ¿o no? Fíjense que tienen una orientación, que si esto yo lo giro, siempre queda horizontal. A ver, ¿cómo lo puedo corroborar? La línea del patrón está quedando así. Fíjense, ¿ya? Yo voy a girar el modelo, miren, giro el modelo y siempre las líneas van a quedar así, miren, paralelas. Entonces, ¿será la manera más adecuada como estoy cambiando la materialidad? ¿Será que entonces aquí tengo que elegir, voy a ir al suelo de nuevo, voy a borrar las líneas paralelas? ¿Será entonces que yo tenga que elegir en la configuración, voy a editar tipo, editar, un tablado? ¿Será que yo entonces tengo que cambiar esa apariencia gráfica a partir de un diseño o será que yo lo tengo que hacer por un modelo? ¿Cuál es la diferencia? Se dieron cuenta que como yo estaba en diseño, independiente de cómo yo orbito el modelo, pareciera ser que esto siempre queda horizontal, pero no se corresponde con la parte del modelo. No se corresponde. Entonces, como yo quiero que haya correspondencia, voy a asociar el modelo, fíjense, asocié el modelo y ahora me permite, cuando yo lo gire, fíjense, voy a elegir un patrón, aquí tengo el horizontal de 100. Si yo creo que quiero crear uno nuevo que sea un entablado de 150, entonces debiese decir acá horizontal 150, voy a anotar el nombre aquí, horizontal 150, con eso entonces estamos creando la materialidad, estamos haciendo idéntico, perdón, estamos en básico y acá generamos la línea, ¿cierto? Sin ángulo. Fíjense, entonces acá me dice cada cuánto va a ser el tablón, ese es de 25, en realidad yo quiero que sea cada 15, ¿cierto? Porque es de 150. Dijimos que este era horizontal 150. Horizontal, espacio 150 milímetros. Por eso que es 0.15. Si este dijera 250, diría 0.25. Aplicar, lo creo. Aceptar. Ahí está el 150. Le voy a dar a aplicar, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. ¿Ya? Lo creé, le tendría que haber puesto 90, porque lo hice para el otro lado. Entonces voy y lo modifico. Lo modifico o creo uno que diga vertical y otro que diga horizontal. ¿Ya? Fíjense que yo creé ese aquí en modelo, pero en realidad voy a tener que ir a la edición y decir que en realidad esa línea es de 90 grados. Entonces la va a cambiar. Hay algo ahí que está mal configurado. Fíjense que le voy a dar aquí a aceptar, 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 aplicar y aceptar. Y fíjense que ahora cambió. ¿Se dan cuenta cómo cambió en el modelo? Ahora yo lo veo horizontal, entonces quizá hay algo en esa configuración del modelo que cambió el orden. Bien, ahí entonces ustedes van a tener que revisar en ese patrón de relleno con modelo. Voy al modelo tridimensional y fíjense que ahora las líneas están en la dirección del entablado adecuado. Fíjense que las líneas ahora están así. Yo voy a girar esto y miren cómo van a quedar las líneas. Van siguiendo el modelo. Entonces, ¿cómo los tengo que crear? Siguiendo el modelo. Eso es muy, muy, muy importante que deba quedar así. Ojo cómo está llegando esto al borde, ¿cierto? Ahí tenemos un problema. Esto debiese llegar hasta acá. Bueno, lo vamos a revisar en la tarde. Entonces, bien, hemos cambiado la representación gráfica a partir del patrón que tenemos, cosa que está muy bien. Hemos cambiado la textura exterior y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a empezar a etiquetar de tal manera que nosotros podamos completar este modelo. No estamos viendo la proyección de cubierta. ¿Será importante que aparezca la proyección de cubierta? Sin duda. ¿Cómo podemos marcar la proyección de cubierta? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Cómo podríamos marcar la proyección de cubierta aquí? ¿Cómo lo podemos hacer? El rango de vista quizás. Con rango de vista, sin duda. Debiésemos ir entonces al rango de vista. ¿Cómo sé hasta dónde voy a estar visualizando? Quizás me conviene ir a este apartado y que me dice que yo estoy mostrando hasta los 2,30 m, pero quizás yo puedo ir al ilimitado. Si le pongo ilimitado, le voy a dar a aplicar y aceptar. Fíjense que no estoy mostrando lo que está arriba.
¿Y eso en qué nivel está? Voy a ir a un corte, por eso siempre es muy bueno tener un corte abierto, porque quizás yo debo ir al nivel de techumbre. ¿Ah? Puedo ir al nivel de techumbre, entonces, a incorporar esa información. Voy a estar en la planta que está acá, y ahora le voy a decir a ver si es que nos muestra la techumbre. Nivel base dijimos que era el 4, el nivel superior de vista no está al nivel de techumbre. Ya, no está el nivel de techumbre, le vamos a colocar ninguno, vamos a cargar el nivel de techumbre, no lo hemos cargado, aquí no sale techumbre. Recuerden que siempre voy a ir a vista en plano, cargo la techumbre, ahora debiese aparecer. Fíjense que entonces aparece el nombre techumbre asociado. Vamos ahora a esta, vamos entonces a ver si es que nos suma en este rango de vista la techumbre. Parte superior ilimitada. ¿Ya? Parte superior la techumbre. Aplicar, aceptar. No se visualiza todavía. Vamos a cambiar el rango base. Vamos a decir que nuestra base es el A4, pero vamos a mostrar hasta arriba. A ver. Aplicar y ahí sí se ve. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite hacer lo siguiente. Recuerden que esto lo vamos a sacar. Yo creo que vamos a trabajar o escala 1.50 o escala 1.100. Con un rango medio. Bien. Este elemento que está aquí lo vamos a ocultar. No se ve. Perfecto. ¿Cómo trazo entonces la cubierta sobre esta planta? Me voy a ir a anotar, voy a las líneas de detalle y voy a agregar estas líneas que son como unas que dicen más allá. Esa. Fíjense que lo que yo voy a hacer, yo podría trazar o bien el modelo reconoce cuál es el segmento, entonces yo quizás selecciono eso y voy pinchando. No, ahí selecciona las líneas. No selecciono las líneas de cubierta. Bien, entonces voy a tener que dibujarla. El proyecto entonces tiene esa primera línea allá. Yo la tengo con esa configuración más allá, ¿no? Esa vamos a utilizar, esa línea oculta, o bien yo debo generar una línea que diga proyección, proyecciones, ¿ah? Elevado, esa es la más adecuada. Bien, vamos a utilizar esa línea que se llama elevado entonces para indicar las proyecciones de cubierta. Vamos a empezar a trabajar, recuerden, para poder extraer la información en planta. Dijimos que íbamos a trabajar con elevado. Entonces marco ese borde, acá tengo esa otra proyección o quiebre de cubierta que llega hasta aquí, después tenemos ese quiebre que llega hasta acá, después tenemos esta de aquí a acá, ya, ahí tenemos ese quiebre, tenemos el de acá, tenemos ese, nos falta ese quiebre que tenemos aquí. Hay que después revisar la cubierta porque parece que hay unos quiebres que están de más. Bien, termino la proyección de cubierta en el modelo que llega hasta aquí. Fíjense que en esta planta voy a ocultar ahora que no muestre ese rango de vista, le voy a colocar ninguno, se va a desaparecer. Y fíjense que yo acá estaba mostrando la proyección de cubierta, porque efectivamente en el modelo 3D yo veo la cubierta, pero también necesito ver acá el borde de ese volumen. Entonces, por eso que quizás acá no me conviene mostrar la cubierta, sino que mostrar la cubierta solo en ese elemento, porque es como que si yo estuviera mostrando a ese nivel, a este nivel, como que si estuviera mirando de aquí hacia abajo. Y evidentemente calza justamente ese plano con ese plano, ¿ya? Entonces, por eso no puedo mostrar esa proyección de cubierta, no sería lo adecuado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo debiese incorporar acá? Debiese ir nuevamente a ese rango de vista, perdón, acá el nivel subyacente, voy a colocar que muestre el nivel 4, pero que nos muestre acá el nivel, vamos a revisar en el corte qué nivel es. Ese debiese estar acá en la sección, fíjense, el 2. Ojo con eso, aquí tenemos algo bastante raro. El nivel 4 está abajo y el nivel 2 está arriba. Muy raro, muy raro. Siempre esto es ascendente o descendente, entonces sería 0, 0 y nivel NPT para arriba, 1, 2, 3, 4 y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, acá nos hace referencia que nosotros vamos a ver ese nivel. ¿Ya? Eso es lo que hay que corregir, mucho ojo. Vuelvo a la planta. Vuelvo a la planta que tengo acá. Y fíjense que en realidad era el nivel 2. Ahora sí aparece. ¿Cómo aparece? Entonces ahora lo puedo dibujar. Voy a ir con esta línea y voy a proyectar sobre este elemento. Me parece que un continuo hasta acá.
y luego tengo ese quiebre, tengo este quiebre hasta aquí. A ver que estoy viendo la techumbre. Nivel 2. Ahí sí. Ya, voy a ocultar esto y me parece que ahora ya estamos con eso. Le vamos a poner ninguno, aplicar. Y ahora sí que sí, tengo la proyección del otro elemento y tengo la proyección de cubierta. ¿Cómo ahora lo completo? Me voy a ir a la parte de texto. Ya sabemos crear un texto nuevo, ¿cierto? Lo trabajamos las semanas anteriores. Entonces yo debiese incorporar acá un elemento que diga proyección de cubierta, ¿cierto? Recuerda que yo si lo tomo aquí lo puedo girar. Y lo bueno de esto es que entonces nos va entregando referencias. Fíjense que esto sale con una línea blanca y se superpone con las líneas de fondo, cosa que no debe pasar. Entonces yo voy a editar tipo, voy a duplicar, voy a hacer la tipografía que era la ISO-PEUR, parece que así se escribe. Le voy a indicar que esta sea la ISO-PEUR, bien. Y que no sea opaco, que sea transparente. ¿Ya? Entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a hacer que se llame la ISO-PEUR sin fondo, le vamos a poner. Sin fondo. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y fíjense, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Este lo giro y lo incorporo, perfecto. Tengo la proyección de cubierta. Miren que como el proyecto se empieza ahora a reconocer los diferentes niveles. Aquí tengo proyección de... Perdón, este no es proyección de cubierta, este es proyección nivel... Proyección nivel... A ver, algo está pasando. Ahora sí. Este dice decir proyección nivel NPT 02, ¿cierto? NPT 02 o podría decir proyección nivel superior. ¿Mm? Cualquiera de las dos. O nivel 2. ¿Mm? O yo creo que nos vamos a quedar con proyección NPT 2, y eso es lo que hay que corroborar, o proyección nivel 2. Es mucho más sintético, mucho más limpio, mucho más ordenado, y estas sí son proyecciones de cubierta. Estas sí, bueno, entonces ahora sí vamos a incorporar esto acá. Si se fijan, el texto es de 2 milímetros, 2,5 milímetros, cosa que quizás no parece tan excesivo. Ojo cuando aparezca entonces en esa representación para que no aparezca por sobre el todo. Vamos a tener que entonces incorporar ese texto acá como lo he hecho y en todas las partes donde sea necesaria para poder complementar la planimetría, ¿cierto? Entonces también tiene que aparecer acá. Ustedes tienen que encontrar el orden preciso donde quizás en los vértices yo reconozco eso, en los cambios digamos, de nivel o donde se encuentran dos ángulos. Por ejemplo, con eso es fácil identificarlo. Acá también. Quizás falta que aparezca aquí. En proyección de cubierta quizás falta que aparezca que aparezca arriba. Quizás que aparezca acá. ¿Ya? Yo voy a hacer solo algunos como para que se entienda la idea. Este lo giramos, ¿cierto? Y lo incorporamos acá. Tiene un ángulo, alguien lo puede hacer con precisión, sin duda. Sin duda se puede hacer con precisión. Si es que molesta, ustedes lo pueden estirar y lo pueden dejar alargado. Yo siempre prefiero que no se sume, se vea más bien extendido, más que dejarlo más compacto. Porque ahí molesta un poco en la representación gráfica si yo lo dejo así. Después se ve como un manchón, se ve raro. Entonces, por eso prefiero siempre dejarlo más extendido. Usted quizá también a este texto, quizás se marca mucho, porque es un texto complementario, entonces quizás conviene dejar en ese gris que es 128. Y mire, fíjense que ahora queda mucho mejor. Perfecto. ¿Qué nos falta también incorporar acá? Los números de huella, ¿cierto? Selecciono eso y aparecen automáticamente las huellas. En ese icono pincho y se cargan las huellas. ¿Qué otra cosa también vamos a incorporar? Con esto ya hacemos este primer bloque. Tienen que aparecer sin dudas, déjenme revisar,
las proyecciones de los otros elementos que están acá. Entonces, si se fijan en este video, hemos incorporado el cambio de materialidad con el tramado, las líneas complementarias, la numeración de los peldaños, ¿ya? Y ahora lo que nos falta incorporar serían las líneas de proyecciones de estos elementos que están acá, ¿cierto? Este en realidad llega hasta aquí, ese llega hasta acá, y esa línea llega hasta acá. Con eso entonces nosotros entendemos cómo se va conectándose un nivel con otro, ¿ya? Perdón, un elemento, cómo se conecta con el otro. Bien, otra cosa que vamos a incorporar aquí serían las cotas de elevación. Fíjense, este está en un nivel más 50, ¿cierto? Yo hago un clic aquí y lo prolongo y nos queda esa flecha. Puede que sea la más adecuada o no, nosotros vamos a buscar una que sea más apropiada, ¿cierto? Que no sea tan invasiva, nivel de viga no corresponde, con ningún símbolo. Con esa nos vamos a quedar. A ver. Sí, con esa nos vamos a quedar. Entonces, una vez que yo tengo eso, basta con que yo copie ese y lo vaya pegando acá. Y como estamos trabajando en esta metodología BIM, automáticamente se ajusta el nivel de piso, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar como con esa representación por ahora sobre el símbolo que va a tener nuestro nivel de piso, ¿ya? Es muy importante que acá diga al interior, también con otro texto, que diga claramente acceso. ¿Mm? Ese acceso yo lo voy a hacer con una letra un poco más grande. Quizás voy a hacerla con un Arial 5 para que se logre identificar. Lo giro para que quede acorde con la planimetría. Esto, acceso. Estamos trabajando con otra tipografía que no es la que nosotros estamos utilizando para el desarrollo de las plantas. Entonces, ¿qué debéis hacer aquí? Tengo dos opciones. Esta la modifico completa, o bien voy al texto y como ya agregué esa que es ISOPEUR, voy a ir acá, le voy a duplicar y voy a indicar que esta sea la de 5 milímetros. La duplique, ¿cierto? Entonces, como es sin fondo, lo único que ahora tengo que hacer es esto, es decir, que sea de 5. Entonces, la edición es mucho más rápida, ¿cierto? Verifico que no diga 2. Aplicar, aceptar. Fíjense. Ahora la selecciono, esta, y le digo que sea de ese tipo, de esa tipografía. Con eso, mucho mejor. Ya tenemos entonces el acceso identificado, tenemos identificados los diferentes niveles, las proyecciones de estos elementos y tenemos identificado también las proyecciones de los elementos. ¿Ya? Eso sería entonces lo primero que yo debiese hacer para comenzar a editar esta planimetría. Ya, fíjense hasta dónde están llegando las líneas, quizás esta línea llega hasta acá. Se une con algo hasta aquí o fíjense las proyecciones, ¿ya? Quizás la línea no está bien ajustada. ¿Cómo se hace para que eso se ajuste? Recuerden que yo selecciono acá en arquitectura, perdón, no, selecciono ese elemento, voy a alinear, selecciono eso y después selecciono eso y se ajusta. ¿Ah? Entonces esto ahora hay que moverlo. Bien, ahí sí. Buenísimo.